No conforméis a este siglo. No te conformes con lo que tu carne anhela y quiere. Este siglo habla de todas esas cosas que hoy están de moda. Habla de todas estas cosas que parecen apetecibles, pero no lo son. Habla de todas aquellas cosas que parecen buenas, pero son malas. Habla de todos estos movimientos que lo están invitando a usted a participar, pero que no son de Dios. Eso es, no conforméis a este siglo. Dice la palabra, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor quiere que primero entendamos cuál es su corazón, cuál es su voluntad, porque entendiendo a Dios yo me renuevo en mi mente y comienzo a pensar distinto, porque voy a pensar como piensa el Señor. Diga amén. Hay lugar para ti. Abra la Biblia entonces y vamos a buscar en Primera de Corintios, la primera carta del apóstol a los Corintios, capítulo 1 del 27 al 28, capítulo 1 del 27 al 28, y dice, ¿todos listos con la Biblia? ¿Listos? ¿Encontraron? Dígame amén. ¿No notaron que compramos unos equipos nuevos? Gracias. No notaron. Bueno, amén. Primera de Corintios 1, 27, 28, dice así. ¿Estamos listos? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. La palabra necio en la Biblia se refiere a la gente o a las personas rebeldes que rechazan la sabiduría de Dios. La palabra débil obviamente habla de aquellas personas que siempre han sido débil en su manera de actuar y de tomar sus decisiones. Y la palabra vil en la Biblia habla de lo despreciable, de lo indigno y de poco valor. Cuando vemos esta explicación aquí, vamos a contextualizar en el anterior y en el posterior, ya lo vamos a hacer, y vemos que el apóstol Pablo habla de esto. Vemos que Dios siempre está interesado en todas aquellas personas que rechazan su presencia, que rechazan vivir una vida apegada a su voluntad, y aquellas personas que por alguna razón no quieren saber nada de Dios. Esta mañana le he titulado a la predicación, ¿estás en el plan de Dios? Dígale a la persona que está a su lado, ¿estás en el plan de Dios? Creo que escuché que hay una persona sobreviviente de acá de ese terremoto. Levanta tu mano, ¿estás en el plan de Dios? Estás en el plan de Dios. Todas estas personas que por alguna razón están vivas, inexplicablemente, incluyendo niños y bebés, quiero decirle que cuando Dios te tiene en sus planes, no hay terremoto, no hay nada que te pueda quitar de los planes de Dios. Y cuando vemos la Biblia, vemos que muchísimos hombres deciden seguir al Dios de sus padres, al Dios Jehová, al Dios que tenemos ahora nosotros, espontáneamente. Lo han hecho porque sus padres le han indicado que es la línea. Tenemos hijos que han decidido atender a esa solicitud
y a esa enseñanza de los viejos que les han inculcado que Jehová, que el Señor Jesucristo es el camino. Pero no todas las cosas fueron así, no siempre fue así en la Biblia. Tenemos ejemplos de personas necias, rebeldes y vil, que el Señor ha tenido que llamarle incluso hasta por la fuerza para que entiendan de que están en el plan de Dios. Y hay veces, como me pasó a mí, que el Señor tuvo que utilizar la extra fuerza para hacerme entender que yo estaba en el plan de Dios. Y hay muchos aquí que yo sé que el Señor a veces les ha tenido que alar un poquito la oreja para que entiendan que ustedes están en el plan de Dios. Repítale a la persona que está a su lado, estás en el plan de Dios. Y muchas veces somos rebeldes, muchas veces somos necios y muchas veces el mundo nos desprecia, nos tiene ya como alguien sin valor. Cuando ya no tienes nada, el mundo te patea, el mundo te echa afuera, nadie quiere saber nada de ti. Eres vil, menospreciado, de poco valor, persona que ya es repudiable por el mundo, pero Dios sigue insistiendo y dice, yo escogeré a lo que el mundo llama como vil, necio y débil, y lo voy a escoger para avergonzar al fuerte, para avergonzar al sabio y para hacer lo que no es, hacerlo como que es. Esa es la palabra de hoy para ti. La palabra que Dios tiene para ti es que hoy no importa lo que tú representes para el mundo, tiene que importarte a partir de hoy lo que Dios representa en ti. La voluntad de Dios es divina, es perfecta y es la sabiduría de Dios que sobre ti va a hacer cosas grandes y maravillosas. Dile, estás en el plan de Dios. Estamos en el plan y el que no lo quiere entender, como me pasó a mí, le van a alar la oreja una y dos y tres y muchas cosas más después de la oreja. Porque hay personas que necesitan que Dios les llame con dolor. Uno de los ejemplos más interesantes y que nos podemos ver hoy es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era, como ustedes saben, un hombre que respiraba odio. Era una persona que se encargaba literalmente, personalmente, de perseguir a los cristianos. ¿Qué le parece? Era un perseguidor de cristianos. Era una persona que no podía estar viendo a nadie quien dijera que es cristiano porque buscaba la manera de apresarlo, de matarlo y de hacer tantas cosas. Pero dice la palabra, si usted lee el libro de Hechos, que el apóstol Pablo le tuvieron que jalar las orejas. Dice que le jalaron duro las orejas para que entendiera que ese no es el plan de Dios para su vida. Era una persona que era despreciable, era una persona que era, ¿sabe?, aterrador, pero Dios lo llamó de una manera tremenda, con dolor, para que entendiera que el plan de Dios en la vida de este apóstol no era seguir persiguiendo cristianos, era escribir las páginas de la Biblia a través de la sabiduría de Dios y conquistar muchas personas para Cristo. Así que el plan de Dios para ti es conquistar muchas personas para Cristo. Yo no sé lo que tú estás haciendo, pero yo te vengo a decir hoy que tú y yo estamos en el plan divino de Dios. Y si usted está aquí escuchando esta prédica y dice, bueno, una prédica más, una prédica menos, voy a complacer a la mujer mía para venir hoy a la iglesia. Si usted está aquí y vino, bueno, vamos a matar el tiempo ahí con los evangeloides. Si usted está aquí y vino, bueno, vamos para complacerte y después, déjame decirte que no es así. Usted está aquí es porque estás en el plan de Dios y Dios determinó el día de hoy y el día de hoy la hora es esta precisa y la palabra es esta para ti. Tú estás en el plan del Señor y hoy serás cosa tremenda en sus manos. Amén. Dice la palabra también en Romanos capítulo 5, 20, para corroborar y darle fuerza a la palabra del Señor, darle más fuerza. Dice Romanos 5, 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Vamos a explicar. ¿Usted no se ha dado cuenta que después que nosotros somos tan malos, ahora somos evangélicos? Hay un amigo que me dice, el pastor, la iglesia está llena de puras personas
que después que hicieron todo lo que les dio la gana y después que eran malísimos, ahora son aleluya. ¿Ah? Tú no te das cuenta que todos los que tú tienes en tu iglesia son unos locos, igual que tú. Porque ahí no hay gente buena, hay gente malísima que ahora dicen aleluya. Después que hicieron esto, después que hicieron aquello, después que tienen 20 hijos en la calle, después que se prostituyeron, después que cayeron en droga, ahora se sientan a decir aleluya. Pero la explicación es esta: Dios no vino a buscar al que estaba sano. Dios vino a entrar a los hospitales y a sacar al que estaba enfermo para sanarlo. La explicación es que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios por medio de su sangre que hoy nos redime y nos perdona. No todas las religiones del mundo aceptan esta realidad. La gente es salva por obra según muchas otras sectas y religiones, pero nosotros sabemos que quien nos santifica y quien nos salva es el Señor por medio del sacrificio y su sangre. Por lo tanto, todas aquellas personas que el mundo la veía como vil, menospreciadas y débil, el Señor las toma para demostrarle al mundo que en sus manos el débil fuerte es. Y el que no sabía ahora tiene su sabiduría. Y el que era necio ahora es una persona fiel y obediente a la palabra de Dios. Eso eres tú, dígale, ese eres tú. Entonces, ¿por qué decimos que los evangélicos son malos y eran malos? Bueno, eso se trata. Eso se trata. Nadie entiende eso si primero no entiende el amor de Dios. La gente cree que para llegar al cielo necesitas vivir una vida aquí sin hacer nada malo. Yo no piso una hormiga. Yo no piso una hormiga, pastor, porque hasta en eso. Yo, pastor, yo le doy. Es verdad, no pisas la hormiga. Es verdad que tienes piedad y todo eso, pero necesita aceptar a Cristo. Necesita, diga lo más importante, aceptar a Cristo. Porque aunque dejes de pisar las hormigas y aunque sigas dándole al pobre la moneda, necesito aceptar a Cristo. Porque no es por obras para que nadie se gloríe, dice Pablo, sino por la gracia inmerecida de aquel que murió por ti y por mí. Yo no puedo decir, yo soy salvo porque no piso hormiga. Yo soy salvo porque doy la moneda a aquel que la necesita. Yo soy salvo porque ayudo a los pobres. Eso no está mal, pero eso no te va a llevar al cielo ni te va a dar la salvación. Quien te hace salvo es la sangre de Cristo que un día fue derramada como sacrificio perfecto para que usted y yo a través de esa sangre fuéramos salvos y entonces dejáramos de pisar las hormigas. Pero primero tenemos que aceptar a Cristo. Porque dejando de pisar hormigas no te lleva al cielo. ¿Estamos claros? Entonces, cuando vemos la vida de este hombre, decimos, si Pablo tuvo la oportunidad de hoy vivir en las páginas de la palabra de Dios como uno de los apóstoles que escribió muchos escritos, más de 10 cartas, 13 específicamente fueron hechas por él, inspiradas por el Espíritu Santo. Hoy nosotros podemos ver en la vida de este hombre que yo también tengo la oportunidad. Yo era una persona vil, yo era una persona mala, pastor, yo era una persona que todo me daba miedo, yo era una persona despreciada, yo era una persona rebelde, pero yo hoy tengo la oportunidad de cambiar mi realidad, mi historia en la realidad y en el presente de Dios. Diga, yo soy ese que el Señor anda buscando. Levanta tu mano y diga, yo soy ese que el Señor anda buscando. Así que aquella persona que se siente débil, diga, fuerte soy en Cristo Jesús. Diga, fuerte soy en Cristo Jesús. Y tus temores hoy se van de tu vida. Hoy tienes que dejar los temores porque hoy eres fuerte en las manos del Señor y en el propósito de Dios. Déjame decirte que lo que te da miedo hacer precisamente es lo que te va a poner a hacer Dios. ¿Sabía? Ay, es que a mí me da mucho miedo eso. Bueno, en los planes de Dios está que tú vas a hacer eso. Porque dice el Señor que lo débil del mundo lo va a escoger para avergonzar al fuerte, al que dice que es fuerte. Tú vas a avergonzar al fuerte del mundo, porque el Señor te va a escoger a ti para demostrar al mundo que en la debilidad del mundo se convierte en las manos del Señor en la fortaleza de Cristo. Diga amén. Hechos capítulo 9 narra la historia de este personaje llamado Pablo. Pablo era un
hombre con capacidades, influencias y poder. Pedía permiso al gobierno, pedía permiso a las embajadas para ir a perseguir a los cristianos. De hecho, en este capítulo vemos cómo él pidió permiso para ir a Damasco, a las sinagogas donde se predicaba la palabra, para ir. Ahí se concentran en un lugar que está detrás de el Neverí Plaza. Allí se concentran esos evangélicos. Yo quiero ir allá y atraparlos y matarlos. Eso era Pablo. Dame la carta, dame la autorización que quiero ir. Pero dice la palabra que una cosa piensa el burro. ¿Dice la palabra eso? Una cosa piensa el burro y otra el que encima lo arrea. Es un dicho llanero, así que eso no está en la palabra. Pero bueno, amén. Y dice que cuando Pablo se dirige con el permiso de ir a perseguir a cristianos y matarlos, dice que en el camino perdió la visión. Dice literalmente que el Señor se le aparece y le quita la visión. Le hace caer del carruaje del animal donde estaba. La Biblia no dice dónde iba montado, pero lo cierto es que estaba montado en algo y se cae. Y queda ciego. Dios le tuvo que reprender y tuvo que aparecérsele al apóstol Pablo para que entendiera que los planes de Dios no eran sus planes. Que los planes de él no eran los planes de Dios. Y le dijo así: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Porque cuando tú te pones rebelde en las cosas de Dios, quiero decirte esto hoy, cuando te pones rebelde en las cosas de Dios, te opones a Dios. Cuando dejas de hacer lo que el Señor demanda para ti, estás dejando de obedecer a Dios y te opones directamente a Dios. Es por eso que les explico que cuando nosotros entramos en desobediencia, nos oponemos directamente al Señor. Y dice la palabra que el Señor le cega la vista allí, lo deja loco. Diga, lo dejó loco. ¿Sabes lo que es caerse? ¡Pum! Y queda ciego. Y Dios le dice: mira, Pablito, una cosa piensa el burro y otra el que encima lo arrea. Una cosa pienso yo y otras cosas son los pensamientos y la voluntad de Dios. Por eso es que el hombre siempre, en su afán de creer que se lo sabe todo, se aleja de la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros todos creemos que nos la sabemos todas y nos dispersamos de la voluntad de Dios. Muchas veces lo que estamos haciendo no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y necesitamos decirle: Señor, diariamente, enséñame tu voluntad. Dime si el camino que estoy recorriendo es el camino correcto. Yo necesito caminar los caminos de Dios. Porque todo camino contrario a la voluntad de Dios es perder el tiempo. Diga, es perder el tiempo. Y a veces perdemos 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. A veces nos casamos 1 vez, 2 veces, 3 veces y 4 veces. Pero todos esos matrimonios nunca estuvieron en la voluntad de Dios. Y todos estos años perdidos nunca estuvieron en la voluntad de Dios. Debemos entender que la voluntad de Dios, diga, es agradable y perfecta. Eso nos dice que cuando estamos en los caminos del Señor, siempre le va a agradar todo lo que hacemos, porque es la voluntad de Dios que es agradable y es perfecta para ti, para mí. Diga amén. Pablo estaba en contra de Dios. Dura cosa. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo: mientras más le des o mientras más insistas en equivocarte, te va a ir peor. ¿Y cuántas de nosotros hemos insistido y seguimos empecinados en hacer las cosas que Dios no quiere que hagamos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos han tumbado de ese caballo o de ese carruaje y hemos quedado ciegos espiritualmente hablando para entender que Dios no te quiere allí, Dios te quiere aquí?
Que Dios no quiere que estés con esto, sino que estés con esto. Que Dios quiere que emprendas el camino de la obediencia, de la rectitud y de la justicia y la santidad. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no nos caemos de los caballos? ¿Cuántas veces no solamente nos caemos, sino que la yegua o el caballo nos patea así? ¡Pah! Y queremos seguir allí. Queremos seguir siendo pateados por el caballo. Pateados por la yegua. Es que yo quería probar, pastor, yo quería probar. ¿Hasta cuándo quieres probar? ¿Hasta cuando se te acabe la vida o te caiga un terremoto encima? ¿Hasta cuándo quieres probar? Porque Dios te está diciendo esta mañana, tú estás en mi plan. Todo lo que pruebes va a ser herida para ti. Dura cosa es estar en contra de mí. Por eso es que el Señor esta mañana te digo, deja ese camino, deja ese plan tuyo y comienza a caminar en mi camino y en mi perfecto plan que te llevará feliz a la vida eterna. Pero como usted es como su pastor, terco, bueno, cuando el pastor no era pastor, y como usted es el que dice, yo voy a golpearme 20 veces con la misma piedra, y voy a caer 50 veces en el mismo hueco, como era su pastor, entonces te la pasas de hueco en hueco y de piedra en piedra. Herida o herido constantemente. ¿Por qué? Porque yo no he entendido que Dios un día me ha llamado y me dijo, hey, te voy a quitar la visión, voy a cegarte, pero cuando despierte, cuando te abra los ojos, quiero que quites tu mirada del mundo y la pongas en mí. Porque yo no te llamé para que mires al mundo, yo te llamé para que me mires a mí. Yo no te llamé para que camines los caminos del mundo, te llamé para que caminaras y transitaras los caminos de Dios. Por lo tanto, hoy el Señor te va a devolver la visión, te va a devolver nuevamente, diga así, tengo visión, pero para que te encuentres con el plan de Dios. Por eso es que el Señor te trajo hoy aquí. Por eso es que estás sentado o sentada aquí, porque Dios te dice esta mañana, hey, estás en el plan de Dios. Y si quieres seguir llevando golpe, allá tú. Pero golpe que lleves te va a enseñar a entender tarde o temprano que tú eres mío, que tú eres del Señor y que perteneces a ese plan divino. Hay gente que ha orado por ti, hay gente que ha pasado noches en la intimidad por ti orando. Y yo quiero que sepas que estas oraciones no caen en vacío. Estas oraciones son oraciones que Dios ha escuchado y va a inquietarte para que entiendas que tú eres del proceso, que tú eres de la cerca de este lado, que tú estás en el plan de Dios, que Dios te ama, que pase lo que pase, el Señor va a seguir insistiendo contigo porque te ama en el nombre de Jesús. Y cuando Pablo fue confrontado con dolor. Yo no quiero que Dios me confronte con dolor. Nadie quiere. Pero la mayoría de nosotros los necios, los que fuimos necios, los que fuimos débiles y los que fuimos personas vil, el Señor nos ha tenido muchas veces que alar la oreja. Y vaya que la oreja mía me la alaron duro. Puedo decirle que perdí las 2 orejas, pero me seguían dando cocotazos. Llegó un momento donde yo llegaba, mi mamá es cristiana, y yo siempre que tenía problemas, yo obviamente utilizaba la técnica del victimario, el adolorido, para apelar a ella, a la lástima y que me ayudara otra vez, pues, para que me comprara otro carro, para que me diera dinero. Entonces, yo utilizaba este plan mío, maestro, que era, ahora sí estoy arrepentido, ahora sí, mamá, perdóname. Pero ya la vieja no creía en mí, había perdido la fe. No, me decía, no, es bueno que te siga pasando eso para que aprenda. Porque ya la había engañado muchas veces. Ya era una estrategia fallida. Pero un día entendí que todo lo que estaba haciendo, lo único que estaba haciendo era retrasar el proceso de Dios. Un día entendí que haga lo que haga, yo estaba en el plan de Dios. Y entendí ese día que lo único que iba yo a hacer era hacerme más daño y retrasar el proceso de Dios. Hoy es el día que debemos entender que yo no quiero retrasar más los planes de Dios con mi vida. Los planes de Dios con mi vida están perfectamente ejecutados desde antes de nacer.
Son los planes que Dios ha diseñado para sus hijos y hoy se van a cumplir en aquel que diga, heme aquí. Heme aquí. Tenemos el ejemplo del hermano Fernando que se estaba montando en el avión. Ojo, no voy a decir que eso no era plan de Dios irse a Francia. No voy a decir. Pero lo que quiero recalcar que muchas veces hacemos tantos planes y esos planes no llegan a prosperar. Y no quiere decir que todo lo que estamos haciendo ahorita esté equivocado, pero muchas veces las cosas no salen como nosotros queremos. Y nosotros debemos apegarnos a la voluntad de Dios. Señor, si así pasó, así lo voy a aceptar. Si no me pude ir a Francia, debe ser porque me tengo que quedar un mes más con mi esposita aquí dándole calor. ¿Me entiende? Está en el plan de Dios. Pero no podemos ponernos rebeldes a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Pablo dijo, bueno, soy ciego, no me importa. Seguiré ciego y buscaré la manera de recuperar la visión, pero en lo que la recupere voy a seguir matando cristianos. Rebelde. Bueno, no me salió bien con este hombre y me busco este hombre. Y si no me salió bien con este hombre, anda como loco buscando locos y locas. Aguántate un poquito. Aguántate. Deja el acelerador y en vez de estar siguiendo, insistiendo al azar o a la locura, comienza a pedirle a Dios para que la próxima persona que llegue a tu vida sea una persona que consolide tu relación para siempre. ¿Aló? Aquí no. Necesitamos buscar que Dios nos hable. Diga, yo quiero que Dios me hable. No que el chamo o la chama me hable, que me hable Dios sobre ti. Dile que me hable Dios sobre ti. Porque es muy fácil andar por allí, pero cuando Dios respalda el propósito, créame que te va a ir bien, diga, te va a ir bien. Dios te llamó porque estás en el plan de Dios. Ahora, lo que te quería decir era un secreto. No le digas mucho a nadie, pero díselo al que está al lado, dice, no te vas a poder escapar. Hagas lo que hagas. Dile callado. Así te vayas para otra iglesia. La gente cree que cambiarse de iglesia es cambiarse de Dios. La gente cree que yéndose para otro estado es otro Dios. La gente cree que buscando otra situación es distinta. Las situaciones son distintas, pero Dios sigue siendo el mismo. Las iglesias son distintas, pero Dios sigue estando. Y te va a repetir lo mismo que no querías escucharle aquí. Me voy porque ese pastor me dice las cosas muy crudas, dijo una hermana por allí. Ella quiere que se la digan sancochadita o friticas. Por eso me voy a otra iglesia donde me lo van a decir no tan crudo, sino a término 3/4. La voz de Dios estará donde te metas. Hasta en lo profundo del animal, donde Dios te va a llevar allá, como metió una vez a un profeta llamado Jonás, allí dentro del pez, Dios estaba sentado en uno de los rincones del estómago del pez y le dijo, aquí estoy, vuelve al lugar donde te mandé a predicar. No se trata de las circunstancias ni los lugares, se trata de la voluntad de Dios. Y Pablo le pasó esto, pero Pablo, cuando abrió sus ojos, su vida le cambió para siempre. Una nueva realidad comenzó a pasar en la vida de este hombre. Y este hombre, atendiendo el llamado y la solicitud de Dios, se convirtió en el apóstol del Señor. Solo como punto de referencia quiero decirles que cuando
Judas se ahorca, era uno de los 12 apóstoles del Señor. Recuérdense que vende al Señor por unas monedas y una información de su posición, del lugar donde iba a estar. Recuérdense que luego se arrepiente no se arrepiente, dicen por allí que le da remordimiento y va y se ahorca. ¿Se acuerdan el evento? Eran 12 discípulos, 12 apóstoles. ¿Cuántos quedaron? 11. Cristo dice: hay que levantar un sucesor para este hombre. Y la Biblia dice que los apóstoles echan suerte y llaman a un apóstol llamado Matías. Echan suerte allí y la botellita le cae a un tal Matías. Lo conoce su abuela. Nadie escribió de él. Parece que no sabía leer ni escribir. Pero bueno, entró. Pero los que estudiamos teología y los que hacemos una retrospectiva teológica y espiritual, vemos que Matías no escribió nada. Y vemos que Pablo escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento. Todos los apóstoles, todos fueron llamados por Cristo, todos. Pedro, Mateo, Lucas, todos fueron llamados por Cristo. ¿Quién llamó a Matías? La suerte. ¿Quién llamó a Pablo? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Soy quien tú persigues, soy Cristo resucitado, soy el Señor que hoy te dice: dura cosa es estar en contra de mí. Saque usted sus conclusiones entonces. ¿Quién es el apóstol? Este hombre estaba en el propósito de Dios. No podía escaparse. Las páginas de la Biblia ya estaban escritas de antemano. Solo fueron confirmadas por la inspiración del Espíritu Santo para que la sabiduría que le dieron a este hombre avergonzara al mundo. Por eso cuando tú tienes la sabiduría de Dios, avergüenzas al mundo con la sabiduría de Dios. Por eso cuando te haces fuerte en Cristo Jesús, el pecado no tiene más dominio sobre ti. Porque eres fuerte en Cristo Jesús. Por eso es que cuando eres hijo de Dios o hijo de Dios, sabes que eres valiosa. Sabes que no eres vil ni menospreciada. El mundo te podrá despreciar, pero Cristo sabe y el Señor sabe que tú eres la hija amada, el hijo amado. Eres la niña de mis ojos. Y es importante que hoy te des valor. Es importante que le digas al mundo así: ve. Diga así, así. ¿Qué me importa lo que pienses tú de mí? A mí me importa lo que mi Padre piensa de mí. Dile al mundo así, pues. ¿Te da pena? Sacúdete al mundo. El mundo no es tu amigo. El mundo y su sistema diabólico siempre estará en contra de Dios. Pero hoy venimos a sacudirlo al mundo porque nos constituimos hijos de Dios. Entonces Pablo tenía trancados los ojos porque el Señor le dijo: ahora te vas a ir a ese lugar y vas a buscar al pastor Gaetano para que te diga lo que vas a hacer. Y Pablo le dijo: ¿pero no me puedes mandar por tu iglesia? No, vas a ir donde el pastor Gaetano, el que está detrás del Neverí Plaza en la iglesia, Jesucristo, Rey de Reyes, y él va a abrir tus ojos de parte mía y te va a decir lo que vas a hacer. Y ese día llegó y es el día de hoy. Y te voy a decir hoy: abre tus ojos. ¡Pum! Estás en el plan de Dios. Hermana que vienes de allá de La Guaira, estás en el plan de Dios. Dios permitió que a ti no te pasara nada, ni un rasguño tienes encima. Y no es casualidad, porque hay gente y mucha gente que murió. Pero el hecho de que tú sigas aquí viva es para que le des testimonio al mundo de que Cristo vive y que el plan de Dios se va a cumplir en ti. Y hay gente que nos ha dado enfermedades. Hay gente que hemos pasado por prueba y uno cuando está en la prueba dice: ay, Señor, si tú me permites vivir, yo voy a servirte para siempre.
Y después cuando Dios le hace el milagro, se olvidan de Dios. Hay gente que dice, Señor, prospera esto, prospera a mis hijos, prospera a mi familia, prospera mi negocio, que yo nunca me voy a olvidar de ti. Ten cuidado, porque Dios puede volver a cerrarte los ojos y te puede llevar al propósito otra vez. No te engolosines, no pierdas la perspectiva. Miren que este que se está hablando se ha salido muchas veces del propósito, porque trabajo secularmente y a veces me encierro y me pongo loco a atender las cosas de mi trabajo. Y muchas veces el Señor ha tenido que abaratarme todo y me cierra los ojos y me dice, tú estás en el plan de Dios, pastor. No me descuides la obra, no me descuides el trabajo, no me descuides la palabra, porque yo te he llamado para cosas distintas a las cosas del mundo. Y he tenido que atender con diligencia. He tenido que dejar de hacer lo que está fuera de las cosas de Dios y ponerme a hacer las cosas del Señor. Cada uno de nosotros tiene un propósito y cada uno de nosotros tiene una misión. Y cada uno de nosotros, el Señor nos ha colocado a alguien a nuestro lado. Sigue esa misión, sigue ese propósito. Persigue ese alguien que Dios puso a tu lado para que él también conozca de Cristo. Pero Pablo había entendido que el llamado involucraba el conocimiento de aquel que lo llamó. Dice la palabra que Pablo comenzó a prepararse en el conocimiento de Cristo. Es importante conocer todo el conocimiento de la palabra de Dios para yo poder actuar con conocimiento y sabiduría. La sabiduría de Dios está para cada uno de nosotros, para aquel que le busca, aquel que anhela, aquel que verdaderamente quiere conocer el plan perfecto de Dios. Sin sabiduría no vas a conocer el plan de Dios. Te vas a perder, te vas a confundir. Necesitas sabiduría de Dios. La gracia de Dios va con la sabiduría de Dios. $27 escritos tiene el Nuevo Testamento. 13 de ellos, casi el 50%, fueron escritos por el apóstol Pablo. Con aquel que perseguía cristianos, aquel vil y menospreciado, aquel hombre necio y rebelde ante las cosas de Dios, aquel que decía, yo no quiero saber nada de eso. Aquellos que escriben hoy en las páginas del Facebook, del Instagram, del TikTok, aquellos que escriben en contra de los cristianos, aquellos que se siguen burlando de Dios, aquellos que no quieren entender que están en el camino de Dios y hagan lo que hagan, lo que están perdiendo es tiempo. Es hora de darle la vuelta a tu vida y comenzar a vivir una vida agradando a aquel que tiene el control sobre tu vida, aquel que hace temblar la tierra y aquel que la estabiliza, aquel que hace que el sol todos los días salga para buenos y malos, aquel que hace soplar aire en tus pulmones, aquel que te dice y te hace vivir cada día. Eres el Señor, estás en el plan de Él. Eres hija del Señor, eres hijo del Señor. Pero necesitas, diga, la sabiduría. Pablo le tocó defender su fe, la fe de Jesucristo, de los concilios más importantes para la época, el concilio de Roma, en Grecia, en Jerusalén. Allí este hombre tuvo que debatir, predicar a costa de todo lo que pudiera pasarle, pero había cambiado su vida, su perspectiva, y había entendido que morir en el propósito era obtener la vida. Por eso hoy te digo, hermano, sigue adelante en el propósito que Dios te ha encomendado. No mires a un lado, no mires al otro. No te resistas, porque mientras más te resistas vas a llevar más golpes, como su pastor. Mi mamá me llevaba a todas las iglesias. Cada vez que yo llevaba golpes, se aprovechaba de ese dolor mío en ese momento y me decía, vamos para la iglesia, pero ¿me vas a ayudar? No, vamos para la iglesia. Y me llevaba a la iglesia donde ella asistía. Y yo me ponía allí calladito, esperando solamente que terminara esa locura que me llevaba a ella, a donde me llevaba ella, para después decirle que me diera dinero, que me ayudara. Y cuando el pastor decía, ¿quieren aceptar hoy al Señor? Ella me agarraba por la mano y me llevaba obligado allí a aceptar al Señor. Tenía un afán de que yo aceptara a Cristo.
Y entonces me dejaba ahí en el medio de todo el mundo y yo tenía que quedar ahí. Y me volví a llevar a otra iglesia y me volví a pasar obligado. A veces me agarraban una por un lado y una por otro lado. Me mandaba desde pequeño a la casa de una tía que murió. Era evangélica, pentecostal, horrible de la cabeza a los pies, hermano. Y me metían en un culto dominical allí a cantar aleluya desde la mañana hasta casi las 2 de la tarde. Era un sufrimiento eterno que tenía yo en esa iglesia de evangélicos pentecostal. Todavía me retumba aquí el timbalito. Pliqui, pliqui, déjalo que se mueva. Y déjalo que se mueva. Y déjalo que se mueva, 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 que se... Yo llegaba a la casa así. Pero ese déjale que se mueva me movió. Porque gracias a eso entonces nos mandaban para allá o nos mandaban para acá. Lo cierto es que la vieja entendía que había un propósito en los hijos de ella. Tiene 2 hijos mayores. Los 2 son pastores. Estás en el propósito de Dios. Yo seguro, mamá, estás en el propósito de Dios. El otro hijo o el hermano mayor tuvo accidente de muerte. Viniendo de fiestas, de trabajo por allá, se metió contra una gandola y todos los que iban en el carro murieron decapitados. Todos. Le quitaron la cabeza a la plataforma de la gandola donde se metió por detrás. Y el único que sobrevivió fue él. Cuando yo veo los rescates, veo sacando de los escombros niños que obviamente son los más vulnerables y debían estar primeramente ellos muertos por la fragilidad de un bebé. Estás en el plan de Dios. Pero hoy quiero decirte, hermana, hermano, que estás aquí, que tu mamá, tu papá, tu amigo no se equivocó en haberte traído un día a la iglesia. Esta palabra viene de Dios para ti. Hoy es el día de tu nacimiento. Anótalo. Es el día que Dios ha preparado para decirte audiblemente que estás en sus planes y que pase lo que pase. Hoy comienza un nuevo tiempo para ti. Estás en el plan de Dios. Levanta tu mano. Dice la palabra en 2 de Timoteo, Pablo al final de sus días entendió perfectamente el llamado de Dios. 2 de Timoteo 4, 7 al 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la fe, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los hermanos de la iglesia Jesucristo, Rey de Reyes, el cual me aman y aguardan mi venida. Hay gente que está aquí en este lugar y sigue dando golpes. Hay gente que está en este lugar y sigue dando golpes. El mundo le ha tocado cánticos de sirena. La mitología griega hablaba de unos cantos que emitían las sirenas que engañaban a los pescadores y los sacaban de su ruta y los hacían estallar contra las piedras a los barcos. Hoy podemos ver que esos cantos de sirena son aquellas cosas que muchas veces le prestamos los oídos creyendo que son buenas, pero no son de Dios. Y hay mucha gente aquí que ha escuchado canto de sirena y lo ha sacado del propósito. Han perdido embarcaciones completas, familias enteras, han naufragado. Pero aún así, en el medio de ese naufragio, flotando en el medio de la inmensidad del mar, Dios te dice: estás en mi propósito, estás en el propósito. Aquí está el salvavidas, aquí está la palabra, aquí está una esperanza nueva para ti. Comienza a vivir en el propósito por el cual yo te llamé. Cosa buena y nueva comenzará a pasar en ti. En el nombre de Jesús. Amén.
La palabra habla de un muchacho que se fue al mundo a gastar el dinero de la herencia de su padre. La parábola habla del hijo pródigo, que quería ver qué estaba por detrás de eso, qué estaba por allá, quería probar del mundo. Y muchas veces nosotros como que queremos eso, probar del mundo. Quiero probar de lo prohibido. Quiero comerme del fruto que fue prohibido. Quiero también entender y ver el mundo probándolo. Pero Dios te dice esta mañana, no vale la pena desgastarte, hija, hijo. No vale la pena probar del mundo. No vale la pena. No vale la pena que el mundo te desgarre, te gaste. No vale la pena que el mundo te utilice. Eres una hija de Dios, valórate. No vale la pena. Alza tus ojos, alza tus manos al Creador y dile: Señor, no permitas que eso pase. No permitas que yo me vaya al mundo. Quiero servirte con obediencia y con santidad y justicia. Quiero ser esa persona que has llamado con el propósito divino de servirte, Señor, hasta más allá de la eternidad. En el nombre de Jesús, póngase de pie, iglesia.